Buenas tardes hermanos, en esta oportunidad hoy empezamos una nueva semana, gracias a Dios, es un nuevo inicio de semana y bueno, estamos aquí gracias a Dios de nuevo en esta transmisión, hoy domingo 27 de septiembre, damos gracias a Dios por la vida que nos da y la oportunidad que nos permite de poder encontrarnos de nuevo por este medio. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta ocasión como siempre lo hacemos. Le pido por favor que me acompañe. Amado Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir un día más, de empezar una nueva semana, Señor, con el favor de tu misericordia. Confiamos que va a ser buena, Padre, en todos los sentidos, que allí donde estamos en el encierro, muchos todavía, Señor, confiamos que en tu bendita misericordia tendremos paz, tranquilidad, sosiego y sobre todo, Señor, la confianza de que nuestro Dios está con nosotros. Muchas gracias, pues, Padre, por este tiempo que nos das. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, en la vida de todos nosotros, que esta palabra viva, venga y haga lo que debe hacer en el corazón de todos los que hemos dispuesto este corazón y hemos apartado este tiempo, Señor, para escucharte, hablarnos al corazón. Bendice tu palabra, pues, Padre, y que sea tu Espíritu el que nos guíe en todo este proceso de aprendizaje en tu palabra este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias ahí en Hebreos 11. Hoy empezamos el capítulo 11. No es más importante que el resto de lo que hemos estado estudiando, pero es un capítulo muy básico en cuanto al ejemplo de toda esta gente de fe que hoy vamos a empezar a ver y que tiene mucho que enseñarnos a nosotros, tiene mucho que revelarnos y mostrarnos en cuanto a cómo vivir una vida de fe y cómo seguir estos ejemplos humanos. Han sido ejemplos humanos, personas de carne y hueso que se atrevieron a vivir una vida particularmente dependiente de Dios. Pero bueno, Hebreos 11, 1 al 6. La verdadera vida cristiana es una vida de perseverancia diaria. Pero esta perseverancia no es cualquier acción ni decisión, sino la confianza de creer de todo corazón que aquello que Dios nos ha prometido es no solo real, sino que además es nuestro eternamente. El tema de este día es: vivamos cada día en absoluta confianza en Dios. Y el texto es Hebreos 11, 1 al 6, que vamos a leer, ya lo ha de tener listo. Hebreos 11, 1 al 6. Solo vamos a ver los primeros 6 versículos este día. Vamos a ir separando los párrafos de estudio y van a ser los primeros 6 versículos en esta oportunidad. Le invito a que me acompañe en voz alta, como siempre, en casa. Estamos en la presencia de Dios, recuérdelo. Y vamos a leer con calma, tomando en cuenta los signos de puntuación para que hagamos una correcta lectura. Dice así la palabra del Señor. Ustedes ahí y yo aquí. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios bendiga su palabra. Iniciamos hoy, pues, entonces, hermanos, el capítulo 11 de esta epístola a los Hebreos. Un capítulo, yo le llamo especial y posiblemente muy importante para muchos de nosotros, ¿verdad? Ustedes y yo tenemos textos de la Escritura favoritos, toda la Biblia, por eso dice Pablo a Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. Y tiene razón, ¿verdad? No podemos decir esto no lo leo, esto sí lo leo, aunque hay gente que lo hace, pero nosotros leemos la Biblia por igual. Todo es interesante, todo es palabra de Dios, y no hay nada en ello que sea menos valioso, pero hay algunos textos de la Escritura que nosotros hemos
designados especiales para nuestra vida, y probablemente este sea uno de ellos en la vida de muchos de nosotros. Así es de que damos gracias a Dios porque pues, podemos seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Muchos han dado en llamar a este capítulo 11 el catálogo de los héroes de la fe, o simplemente la lista de los héroes de la fe. Posiblemente algunos de ustedes pudieran no estar de acuerdo con estos títulos, y bueno, es una cuestión de decisión personal, ¿verdad? Tal vez a algunos no les gusta, a otros sí les guste, eso, hermanos, no es trascendente, así es de que no vamos a perder el tiempo con eso. Lo que sí es importante aquí no es cómo se ha titulado a este capítulo especialmente, sino más bien que en el listado de personajes que aquí son mencionados encontramos en todos ellos ejemplos humanos de hombres y mujeres que aún con toda su falible humanidad fueron un ejemplo de personas que vivieron una fe real, una fe profunda, una fe valiente, que ahora se nos ha dejado aquí como una motivación para que nosotros en las circunstancias que estemos viviendo podamos, impulsados por estos ejemplos humanos que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, también perseverar cada día en nuestra fe sin vacilar, por nada como estos personajes de aquí, como vamos a verlo, pues lo hicieron en su momento. En Mateo 17, en los versos 19 y 20 particularmente, que son los que voy a citar, pero usted puede ver el párrafo ahí en Mateo 17, se dice que un hombre llevó a un hijo suyo que estaba poseído, se habla de un muchacho lunático ahí, pero era un chico poseído por un demonio, y dice que lo llevó para que lo sanara y lo presentó a los discípulos del Señor, pero bueno, ellos no pudieron sanarlo, y entonces el Señor, este hombre tan preocupado por su hijo, lo trajo al Señor y dijo: mira, yo lo he traído, pero tus discípulos no pudieron hacerlo. Y dice el texto ahí en Mateo 17 que bueno, Jesús sanó a este muchacho y le entregó sano al padre de familia. Y ya aparte en el verso 19 los discípulos le preguntaron al Señor lo siguiente, Mateo 17, 19 y 20: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les contestó, verso 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y dijo el Señor al final: y nada os será imposible. En las Escrituras encontramos muchos casos de personas que ejercieron una gran fe, y al leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos esos casos, pero hermanos, solo por mencionar un par de estos casos puedo decirles del centurión, aquel centurión romano en Mateo capítulo 8, que bueno, fue al Señor y él mismo se presentó para pedirle al Señor que fuera a sanar a su siervo. Y también encontramos el ejemplo de una mujer extranjera, dice Mateo capítulo 15, que el Señor fue a la región de Tiro y Sidón, era una mujer sirofenicia, cananea, que igualmente cuando oyó que el Señor estaba allí se presentó, le suplicó en diversas ocasiones ante la aparente negativa de nuestro Señor. La mujer le rogó, y tanto al centurión como a esta mujer aquí en Mateo capítulo 15, el Señor, al ver la fe de estas dos personas, los halagó. Les dijo: grande es su fe. Del centurión el Señor dijo: ni en todo Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Y a la mujer le dijo: grande es tu fe, hágase como quieras. Y en el instante, aquella petición que ellos hacían se les otorgó. Y es que la fe, como elemento esencial en la vida de todo creyente, es imprescindible en el desarrollo de la vida de todos los días. Nosotros podríamos decir: somos cristianos, pero sin fe sería muy dudoso
que fuéramos cristianos. Un creyente debe tener una fe real, una fe verdadera. Todo ser humano tiene la capacidad de creer, de confiar en lo que sea o en quien sea, pero Dios ha dado esa capacidad. Pero la fe como un elemento específicamente que identifica al creyente en su relación con Dios es así, esencialmente necesaria en la vida de todos nosotros. Si esto no estuviera, si en nosotros, en algunos otros hermanos esa fe no estuviera, sería muy complicado decir yo conozco a Cristo. Entonces, la fe es un elemento esencial en la vida de todo creyente y es imprescindible en el desarrollo de la vida de todos los días, porque la vida, con todo lo que nos trae, con todo lo que nos exige también la capacidad de confiar absolutamente en Dios. Confianza sin la cual resultaría imposible enfrentar todos esos momentos críticos, complicados, que siempre se presentan y frente a los cuales necesitamos perseverar en fe todos los días. Algunos comentaristas piensan que no debería haber separación entre el capítulo 10 que concluimos la semana pasada en el verso 39 y el capítulo 11. Algunos dicen que el verso 1 del capítulo 11 es la continuación del capítulo 10 y que los traductores, porque en los idiomas originales o en el texto original no aparecen ni separación por capítulos ni hay versículos. Eso usted lo debe saber, o si ya lo sabe, bueno, es una confirmación a esto que usted ya sabe. No hay una separación de capítulos y versículos, es un texto de corrido. Pero en la traducción, los traductores se han dado la tarea de separar para que nosotros tengamos una lectura mejor y en nuestro idioma, porque no podemos, muchos de nosotros no tenemos la facilidad de leer el hebreo, el griego o el arameo, que fueron los idiomas originales. Bueno, nos han facilitado pues en nuestro idioma, en este caso en el español, la lectura de la palabra de Dios, y lo han hecho poniendo este tipo de separación, pero en el texto original esto no aparece. Pero algunos dicen que debería no haber una división entre el capítulo 10 y 11 y que esto debería leerse de corrido. Pero bueno, nosotros no estamos metidos en estos asuntos y solo lo menciono porque pudiera ser que algunos lo pudieran escuchar o leer y que estuvieran de acuerdo en esto, pero son asuntos secundarios, hermanos. Entonces piensan que bueno, entre el 10 y el 11 no debería haber ninguna separación, porque este capítulo 11, dicen, es la continuación de lo que el escritor ha estado tratando en el capítulo anterior, pues como dice el verso 39 del capítulo 10 al final. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, dijo el autor, para preservación del alma. Esta perseverancia tiene entonces, según estos teólogos, sus ejemplos de tal perseverancia en esta lista de hombres y mujeres que vivieron una vida ejemplar en cuanto a su fe y que ahora, tal como fue en su momento para los primeros receptores de esta epístola, ha venido a ser para nosotros también en este tiempo, hermanos, un vivo ejemplo a imitar en el ejercicio y la práctica de nuestra vida espiritual, basado en una fe real, profunda, sincera, viva, en nuestra experiencia cotidiana de la vida en este mundo. Muy bien, verso número 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos han dado en decir que este verso es una definición, y probablemente en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando se ha preguntado ¿qué es la fe?, muchos tendemos o tienden a citar Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque se ha dado, ha creído que este verso es exactamente eso, un concepto, una definición de lo que es la fe. Hemos oído esto, lo hemos repetido y hasta cierto punto es lo que muchos han sostenido sinceramente. Sin embargo, hermanos, tratando y examinando, estudiando el asunto de la fe como un tema muy, muy importante en la Biblia, es muy complicado y muy difícil aceptar que este pequeño versículo de unas cuantas palabras sea una definición de la fe. Este es un tema muy profundo y tan complicado de entender. No puede definirse de esta manera, por lo que puede decirse, hermanos, que aunque esta ha sido la postura de muchos por mucho tiempo y se acepta, se respeta, yo mismo lo he usado no como una definición, sino como una manera de explicar qué es la fe.
lo mejor es ver este versículo número 1 de Hebreos 11, no como una definición, sino más bien como una descripción de algunos aspectos esenciales de la fe, pero no una definición de ella, porque como ya se dijo, es imposible, hermanos, definir en términos humanos y llegar a un concepto que digamos, esto es la fe, o tener una idea personal acerca de la fe. Puede ser que en un esfuerzo que hagamos de manera individual para definirla, para encontrar, porque se nos pregunta muchas veces qué es la fe, podamos tener una especie, una clase de concepto, pero de nuevo yo digo, es muy complicado definir la fe en términos conceptuales y en términos concluyentes, porque esto es algo que cuesta mucho, hermanos. Así es de que, bueno, el escritor, continuando con el análisis, el escritor concluyó el capítulo anterior con una afirmación acerca de que así como hay los que en un momento en la vida pudieran retroceder, según el verso 38, en el capítulo 10, hay quienes podrían retroceder, también hay los que, y él mismo se incluye aquí, por la fe perseveran hasta el fin. Recuerda, ¿verdad? Lo vimos ahí en el verso 38, él dice, bueno, y si retroceden, hablando de los que en un momento dado podrían renunciar a su fe e irse, pero en el verso 39 dice, pero nosotros, incluyéndose ahora el autor, en esta postura de no, yo no retrocedo, yo no regreso, yo no renuncio a mi Señor, yo no tengo por qué hacerlo. Son más los motivos, hermanos, que deberíamos de tener razones, fundamentos para decir, yo estoy firme en el Señor, que razones o excusas, que serían más excusas, hermanos, y pretextos que motivos para decir, no, yo dejo a Cristo y me voy y lo abandono. Pero bueno, hemos hablado mucho de eso, no vamos a tratar ese asunto en esta oportunidad. No intento tampoco, hermanos, de ninguna manera entonces definir la fe, como ya lo dije. Esto es algo que considero imposible en términos que puedan ser definitivos, pero sí es posible decir que cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza absoluta. Cuando hablamos de fe estamos hablando de confianza absoluta. El escritor dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza puede traducirse también como substancia, lo cual indica la esencia de aquello que se espera y el por qué se espera. A veces hablamos de esperanza cuando estamos queriendo enfocar la fe bíblica, pero aunque no estamos equivocados, porque fe implica una esperanza real, la fe es más definitiva que la esperanza, porque la esperanza, o en la esperanza esperamos que tal o cual cosa sucederá o será, creemos que así ha de ser, eso es lo que refleja la esperanza, esperamos que algo suceda, que algo pase, pero la fe que es confianza, nos hace creer que así será, es definitiva la fe. Es distinta a la esperanza, es distinta a esa actitud que tenemos de que pueda ser que suceda, pero la fe nos lleva al plano de la confianza absoluta, así será. Y es lo que el Señor dijo hace poquito en el texto que leímos hace un rato, de que dijo el Señor, y creyendo lo recibiréis. Esa es la fe. Al principio le cité, porque no lo leímos, los casos del centurión romano de Mateo capítulo 8, que también se cita en Lucas capítulo 7, y el caso de la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15, en cuyos casos, al ver la fe de ellos, dice el texto bíblico, el Señor quedó sorprendido, porque en ambos casos lo que el Señor ve en el centurión y en aquella mujer atribulada, no es una simple esperanza. No están viendo a ver si sucede, si pasa, no. En su corazón no hay esperanza, sino más bien lo que Jesús ve en el corazón de estos dos personajes, del centurión y la mujer extranjera, es una absoluta confianza de que lo que ellos piden al Señor, así será. Por eso están allí, por eso el centurión llega y le dice, Señor, yo mismo, le dice, no vayas, no tienes que ir, yo mismo tengo gente bajo mi autoridad, y le digo a uno, ve y va, a otro le digo, ven y viene, le digo a este, hace esto y lo hace. Así que le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Eso, hermanos, es lo que estamos hablando. No es una simple esperanza, es fe, es confianza absoluta. Y la mujer, usted lo puede ver en Mateo capítulo 15, le habla al Señor y el Señor ni le hace caso. Y los discípulos dicen, Señor, despídela, viene gritando atrás de nosotros, ya nos puso hasta
nerviosos. Y el Señor se voltea y le habla 2 veces y como que está negándose el Señor a atenderla. Y la mujer le sigue insistiendo y le dice, Señor, ten misericordia, no ten misericordia. Y el Señor al final le dice, mira, no está bien quitarle el pan a los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer contesta, con tanta fe, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y es cuando el Señor, al ver la fe de esta mujer, le dice, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y al instante su hija fue sanada. Eso es lo que estamos hablando, hermano. No es una simple esperanza. Nosotros tenemos y vivimos y experimentamos esperanza en la vida cotidiana. Pero lo que Dios espera ver en nosotros y encontrar en nosotros es una fe definitiva. Una fe que confía, una fe que se abandona, una fe que se entrega, una fe que cree con todo el corazón que así será. Esto, hermanos, es fe. Esto es lo que el Señor les dice a sus discípulos en Mateo 17, que ya leímos también. Cuando no pudieron sanar al muchacho endemoniado, ahí en Mateo 17, en el verso 20, les dice esto, ¿no? Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí, allá, y se pasará. Y luego les dice, y nada os será imposible. Lo que el Señor sí está diciendo aquí, en Mateo 17, es que la fe necesaria para que ocurran cosas extraordinarias no es solo una esperanza que aguarda que pueda suceder, que quizá pueda suceder algo, sino más bien es esta confianza absoluta que cree que sin duda sucederá lo que pedimos. Así dice el Señor entonces en Mateo 17, 20 al final, y nada os será imposible. Créelo y nada os será imposible. Ahora bien, yo no quiero que esto se confunda, hermanos. La fe verdadera tiene la confianza completa de que ha de suceder lo que se está pidiendo. Cuando usted y yo oramos, pedimos al Señor con una fe sincera, con una fe absoluta, con una fe que confía y se abandona. Y creemos de todo corazón que sucederá lo que pedimos. Lo que el Señor no está enseñando aquí es que el ejercicio de una fe de tal o cual tamaño es lo que hace posible que las cosas sucedan. Cuando el Señor le dice a los discípulos aquí en Mateo 17, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, no está diciendo, hermanos, que si tenemos la fe de tal o cual tamaño, eso es lo que hace posible que las cosas sucedan, sino más bien que cuando creemos de todo corazón, en plena confianza, tengamos la fe que tengamos en el poder de Dios, confiando en el poder de Dios, aquello que estamos pidiendo, sin duda sucederá. Y ya oigo que algunos estarán tal vez pensando, pero pastor, yo he pedido con todo mi corazón, en algunos momentos muy difíciles porque Dios intervenga en ciertos asuntos críticos en mi vida y he creído en plena confianza en Dios, en que lo que yo le pido a Dios lo ha de hacer, porque le he entregado mi vida, porque con todo mi corazón confío, porque con todo mi corazón espero en el Señor. Y después de haber orado de esta forma, pastor, entregando mi vida por completo en confianza absoluta en Dios, con una fe total y sincera, la respuesta no llegó. Entonces mi fe no es suficiente. Entonces mi fe no es sincera. Entonces mi fe no es fe. Bueno, hermano, para contestar a lo que usted tal vez pensó, y si no lo pensó, ahora lo he movido a pensarlo, porque probablemente nos ha pasado a todos. No probablemente, porque nos ha pasado a todos, hermanos. Me parece que todos nosotros necesitamos entender bien el texto bíblico, porque cuando Jesús dice a sus discípulos, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, no está diciendo que si nuestra fe es una fe grande, entonces todo lo que pidamos siempre lo tendremos. Pero si nuestra fe es una fe chica, entonces no tendremos nunca nada. Y no, esto no es lo que el Señor está diciendo de ninguna manera. La respuesta a nuestras oraciones, el hacer de Dios en la vida de todos nosotros, sus hijos, hermanos, no, óigalo bien, no está en función de la clase de fe que tengamos, sino más bien que sus respuestas y acciones en nuestra vida están en función de su soberana voluntad. La fe viene a ser solo un instrumento, mas no el origen
porque todas las respuestas de Dios proceden específicamente de Él y de lo que Él determina para todos y cada uno de nosotros. Pero la fe es el instrumento, es el medio, el requisito, si usted y yo podemos llamarlo de alguna manera, es el requisito que Dios pide en nosotros, de nosotros, para poder dar una respuesta a nuestras oraciones. Y acuérdese, hermano, que las respuestas de Dios no siempre son las que queremos. Las respuestas de Dios también son un no, un silencio, un después, y son respuestas. Nosotros tenemos hijos, muchos de nosotros tenemos hijos, y los que no tienen hijos y son hijos lo saben por experiencia propia, porque muchas veces hemos pedido algo a nuestros padres y la respuesta ha sido sí, hijo, no, hijo, ahora no, será después. Mira, si me tienes un rato de paciencia, unos días, un tiempito de paciencia, te lo podré otorgar, te lo podré dar. Sabemos que las respuestas son variadas y son respuestas. No siempre tenemos un sí de Dios, lamentablemente, para nosotros, porque quisiéramos honestamente que cuando oramos Dios de inmediato, ¿verdad?, dijera, ahí te va. Casi como el cuento aquel de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Hacemos de la oración la lamparita, la frotamos y creemos que Dios tiene que aparecer ahí para decirnos qué se te ofrece. No, hermanos, no es así. Dios no está a nuestra disposición y usted y yo ya lo sabemos, espero que lo hayamos entendido porque hemos hablado mucho de esto. Dios no está a nuestra disposición esperando casi como un mesero con una servilleta aquí a ver qué se nos ofrece. No. Dios es Dios, Él es soberano. Entonces nuestras respuestas, hermanos, las respuestas a nuestras oraciones no dependen de la clase de fe que tengamos, si es grande o chica, sino más bien depende de la soberana voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto, hermanos, de lo que estoy tratando ahorita, de lo que le estoy explicando, es el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, cuando él escribe acerca de su persona en este capítulo 12, habla ahí, porque de quien está hablando y desde un principio en el capítulo 12 es de él mismo, que a él le ha sido dada la bendición de haber experimentado algunas cosas en su comunión con Dios, en su relación y andar con el Señor. A él se le dieron ciertas bendiciones particulares. Y Pablo, hablando acerca de eso, es bueno, para que no se me suba, ¿verdad?, el orgullo por las cosas que Dios me ha permitido experimentar en mi comunión con Él. Dice Pablo, bueno, me ha sido dado un aguijón en la carne. Pablo claramente está hablando acerca de que él tiene un problema de salud que le preocupa. No se sabe específicamente qué es, podemos alardear, imaginarnos, algunos han pensado de ciertas cosas. Yo mismo he dicho que probablemente la crisis de Pablo no era probablemente un asunto físico, aunque él habla de un aguijón en su carne. Yo he pensado que tal vez el problema de Pablo era un asunto emocional, el saber y el recordar lo que él había sido en el pasado, cuánto daño había hecho a la obra de Dios. Eso lo atormentaba ocasionalmente, hermanos, porque es algo, las cosas de nuestro pasado no las podemos borrar y decir, ay, se quitó todo eso. No, ahí están. Lo que hemos dicho es necesitamos aprender a echarlo en su lugar correcto, ¿verdad? En el lugar en donde no venga y nos fastidie, nos moleste, nos estorbe. Pero a Pablo, hermanos, eso constantemente lo molestaba. Y Pablo dice entonces que él oró 3 veces. Fíjese, Pablo oró 3 veces respecto a él mismo, pidiéndole al Señor, Señor, sáname. Y dice en el verso 9 de 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, 9, Pablo dice que la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y esa respuesta de Dios para Pablo fue definitiva, y usted lo puede ver después, dice Pablo, bueno, así es que más bien me voy a gozar en mis debilidades, en mis enfermedades, en mis crisis. Pablo no se amargó, no se angustió, no se decepcionó, no dijo, ahí está, ¿de qué me sirve tanto servicio a Dios? Y ahora que le pido algo no me lo da, como a muchos nos pasa, a muchos les pasa, que creen que son hijos consentidos de Dios, ¿verdad? Yo se lo he dicho, hermano, Dios no tiene hijos consentidos. Oigámoslo bien, hermanos, Dios no tiene hijos consentidos, no nos trata con preferencias a ninguno de nosotros. Si así fuera, sería un padre igual que nosotros, erróneo, equivocado, porque cuando los padres hacemos eso con nuestros hijos, queriendo a unos más que a otros, poniendo a unos sobre los demás, por X cuestiones humanas,
hermanos, estamos equivocados y Dios no es como nosotros. Dios nos trata a todos por igual. Usted no es un consentido de Dios, porque el día que Dios no haga lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que a usted se le antoje, entonces usted se va a ir enojado, porque se va a dar cuenta que no hay ninguna razón, ninguna cuestión de consentimiento con usted. Así es de que más vale que a veces nos bajemos de nuestro podio, que nos bajemos de nuestro estrado en donde nos hemos puesto nosotros mismos para colocarnos en el mismo plano y nivel en que están los demás hijos de Dios. Dios no tiene hijos consentidos. Pablo dijo, más bien me voy a gozar en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, la respuesta del Señor para Pablo fue, bástate mi gracia. ¿No tenía Pablo fe? Yo le pregunto a usted, y la respuesta es obvia. Sí, Pablo era un hombre de mucha fe. En Hechos aparece que él llegó a un lugar y estuvo predicando y un muchacho se cayó y al trancazo que se dio del tercer piso hasta el suelo, se mató. Y Pablo bajó y hizo una oración muy hermosa y Dios resucitó a este muchacho. O sea, Pablo tenía fe, pero la respuesta de Dios para él no estaba en función de la clase de fe, del tamaño de su fe o de la calidad de la fe de Pablo, porque evidentemente Pablo era un hombre de fe. Sin embargo, la negativa de Dios en su solicitud personal de sanidad fue un claro no. Un claro y definitivo no. Entonces, en esencia, la fe es confianza. Y confianza absoluta, una confianza plena, una confianza total, que está basada en la veracidad de la palabra inmutable de Dios, que tiene su fundamento en las promesas de Dios, hechas por medio de Jesucristo, y cuyas promesas traen a la vida de todos nosotros la seguridad de que todo aquello que Él nos ha prometido y que esperamos va a tener su plena realización, su absoluto cumplimiento en el tiempo futuro. Quiero aclarar algo aquí. La fe, como el instrumento dado por Dios a todos nosotros, es aplicable a todos los aspectos de la vida, tal como el mismo Señor lo dice en Mateo 21-22. Él dijo allí, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Claro que sí, hermanos. En este texto en particular, en Mateo 21-22, tiene relación con la vida humana, lo material, lo de esta vida aquí. Y por eso cito este texto de Mateo 21-22, porque el Señor claramente está hablando de las cosas de la vida cotidiana. Lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aclaro pues que la fe como el instrumento dado por Dios a todos nosotros es aplicable a todos los aspectos de la vida, a todos, hermanos. Y necesitamos comprender que, bueno, si Dios ha determinado que así sea, necesitamos cuando oramos pedir al Señor con esa confianza de que Él sabe nuestras necesidades, como lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, cuando habló acerca antes de hablar y mostrarnos cómo orar, Él dijo, ustedes tienen un Padre que sabe de qué cosas tienen necesidad antes que se lo pidan, en el verso 8 de Mateo 6, pero bueno, esto entonces es aplicable, la fe es aplicable a todos los aspectos de la vida. Usted puede pedir, suplicar, rogar, solicitar a Dios, lo que sea. Acuérdese, hago un paréntesis muy breve acá. Usted puede suplicar, rogar, puede pedir, puede solicitarle a Dios, pero jamás puede demandarle. Jamás puede decirle, Señor, yo lo determino, yo lo declaro. No se puede, hermanos, porque Dios no es nuestro empleado para que haga lo que nosotros queremos. Es Dios y necesitamos verlo en esa perspectiva que tenemos, en nosotros los pecadores, y Él es Dios. Así es de que podemos pedir, rogar, suplicar a Dios lo que sea. Claro está, entendiendo que usted no va a tener el atrevimiento de pedir ninguna cosa absurda, ninguna cosa superflua o insensata a Dios. Pero sí puede rogar por aquellas cosas o situaciones que conscientemente sabemos, hermanos, que están dentro de lo permitido, porque lo necesitamos. Esa es la enseñanza bíblica. Mateo capítulo 6,
el pasaje del afán y la ansiedad, cuando el Señor nos enseña ahí, hermanos, que bueno, nosotros tenemos necesidad de pan, necesidad de vestido. El Señor dice, vean, las aves no tienen necesidad de sembrar y guardar, y Dios las alimenta. Vean, las flores no trabajan para vestirse como se visten, y Dios las viste así, que hoy están y mañana se marchitan y ya no vuelven más a ser. Dice, ¿cuánto más no hará ustedes, hombres de poca fe? Entonces, Dios nos revela pues que a Él le interesan nuestras preocupaciones cotidianas, y nosotros necesitamos aprender a rogar, a pedir al Señor que Él nos permita la plena convicción de que todo lo que nosotros necesitamos nos lo va a dar, porque la necesitamos. Y la fe, como ese vehículo o instrumento, es el medio dado por Dios para que usted espere en confianza plena que Dios se lo dará, de acuerdo al texto citado de Mateo 21-22. Pidan y Dios se lo dará. Pero en el contexto del pasaje que estamos examinando aquí en Hebreos 11.1, la fe que ustedes y yo tenemos no tiene que ver, de acuerdo al contexto bíblico aquí en Hebreos, hermanos, no tiene que ver con las cosas de la vida común. No tiene que ver con esto. El texto de Mateo 21-22 que acabo de leer, y todo lo que pidierais creyendo en oración lo recibiréis, tiene que ver con las cosas también de este mundo, lo material, lo cotidiano, nuestra salud, el trabajo, nuestra familia, todo eso. Pero en el contexto que estamos estudiando aquí, la fe en Hebreos 11, hermanos, la fe que ustedes y yo tenemos no tiene que ver con las cosas de la vida común, sino que específicamente tiene relación con el ámbito espiritual exclusivamente, pues es de estas cosas que el escritor está tratando aquí, lo hemos estado viendo. Es de estas cosas espirituales que el escritor está tratando, no de los asuntos de la vida humana, de la vida física, material. Esta fe de aquí de Hebreos 11.1, además de ser confianza plena y total en Dios y en sus promesas, es una relación. Es una relación. No solo es confianza plena, es también una relación. Una relación porque todos nosotros hemos creído en Cristo, y desde el día que creímos en Él entramos en una nueva y correcta relación con Él, quien nos ha dado, como bien dice el apóstol Pedro, preciosas y grandísimas promesas. Abraham recibió de Dios la promesa de llegar a constituir una gran nación. Y usted recuerda eso desde el capítulo 12 de Génesis. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te multiplicaré y serás bendición al mundo. Abraham recibió la promesa de llegar a constituir una gran nación, y aunque Abraham no vio cumplida físicamente aquella promesa, la Biblia establece que le creyó a Dios y confió que quien había prometido era fiel. Y esto, de acuerdo al escritor de Hebreos, es convicción de lo que no se ve. Así es, hermanos, es convicción de lo que no se ve. Abraham no lo vio cumplido, pero creyó y confió plena y absolutamente que si Dios lo decía, entonces él podía estar seguro que eso sería, aunque momentáneamente él no lo viera realizado. Israel salió de Egipto y salió creyendo una promesa de Dios, que tendrían una tierra para ellos. Ellos nunca habían visto esa tierra porque ellos llegaron años atrás, más de 400 años atrás, en la persona de José y sus hermanos y las familias de sus hermanos, aproximadamente 70 personas, a la tierra de Egipto. Y usted recordará la historia de José, llegaron y se establecieron allí. Pero ellos no habían visto, ni pisado, ni imaginado siquiera cómo sería aquella tierra. Sin embargo, creyeron y salieron creyendo que Dios les daría esa tierra, aunque no la tenían todavía, no la estaban pisando, no estaban allí. Esto, hermanos, es lo que dice el escritor, es convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos poseer lo que se espera? Esa es la pregunta que surge acá. ¿Cómo podemos poseer lo que se espera? Si lo esperamos es porque no lo tenemos. Pero lo esperamos porque confiamos en las promesas de Dios, que no miente, hermanos. Así es. ¿Cómo podemos poseer lo que se espera? Bueno, esperándolo. Y lo esperamos porque confiamos, hermanos, que en la promesa de Dios, que no miente, Él nos lo ha prometido. ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? Bueno, esencialmente por medio de la fe.
que específicamente es confianza absoluta en que todo lo que el Señor nos ha dicho es verdad. Y nosotros lo hemos creído y lo aguardamos pacientemente porque hemos estado por completo convencidos de que la palabra de Dios, las Escrituras, son verdad. Y ellas hablan de un mundo renovado, de una patria celestial, de un hogar eterno, de un cielo nuevo, de ese lugar que nuestro buen Señor ha ido a preparar desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros creemos de todo corazón, hermanos, que aunque ahora no lo estamos viendo, que aunque no lo podemos tocar, un día lo veremos, porque tenemos fe y lo creemos, lo hemos aceptado, lo hemos recibido con todo nuestro corazón. Eso es lo que el escritor está diciendo en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, pero sabemos que es real, porque es la promesa de Dios. Y esta promesa de Dios, hermanos, está fundamentada en su palabra. Y su palabra, dice, es verdad. Es la verdad. Por eso le he dicho muchas veces y últimamente, hablando de estas cuestiones de las crisis de este tiempo tan complicado, hermano, tal vez a algunos nos ha tocado que pasar por tiempos más complicados que a otros. Lamentablemente, quisiéramos decir, hermanos, todos parejo, ¿verdad? Aquí como se dice en México, todos parejo, todos parejo. Pero no es así, tristemente, para algunos de ustedes las crisis son más profundas, más duras, más difíciles y complicadas. Pero yo le he dicho, hermano, es momentáneo nada más. Solo es por un tiempo. Solo es por un ratito nada más. Confiamos en el Señor, hermanos, que cuando dejemos este mundo, ya sea por la puerta de la muerte o porque el Señor regrese y nos tome con Él, esto se va a acabar. Bendito Dios, no es para siempre. Claro que sí, yo entiendo en el caso de los padres de familia, ¿verdad? Que tenemos hijitos. Si usted está pasando una situación difícil, tal vez se pregunte, ¿y yo qué voy a dejarle a mis hijos? ¿No? Como le dije el otro día, tal vez no tenemos ni dónde caernos muertos. Pero mire, hermano, tenemos de Dios promesas que son fieles, porque todo lo que tiene que ver con Él, con Dios, son en Él sí y en Él amén. Y nosotros necesitamos aferrarnos a ello con toda la credibilidad de la palabra, que es fiel y es inmutable, hermano, y es la palabra de Dios. Él nos lo ha prometido, que esto que estamos pasando es transitorio, es nada más algo pasajero, que solo estamos aquí de pasadita, pero se va a acabar, primero Dios, muy pronto. Esto es lo que dice el verso 1, esta es la certeza, es decir, esta es la esencia de lo que nosotros somos, gente de fe, gente de convicción, gente que confía plena y absolutamente. Tenemos esperanza, sí, esperanza, esto se puede aplicar a las cosas de la vida cotidiana, pero para la eternidad es la fe absoluta, la fe que confía, la fe que se abandona, la fe que está entregada por completo a alguien en una relación que hemos empezado con Él desde el día en que creímos en Cristo Jesús, hermanos, y que no nos va a defraudar. Y eso lo tenemos que tener claro, porque esto nos alienta. Yo creo que sí, hermanos, nos debe alentar, nos debe fortalecer, nos debe animar cada día de nuestra vida. Verso número 2. Fue por esta clase de fe que los antiguos patriarcas fueron respaldados por una fe verdadera. En otras palabras, por un buen testimonio. Es lo que dice el verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En lo que resta del capítulo, el escritor va a presentar una lista de estos personajes, de los que está hablando en el verso 2, ¿verdad? De los que alcanzaron este buen testimonio de estos antiguos. Va a presentar esta lista de esta clase de personas que vivieron vidas comunes, pero que sobresalieron y lograron convertirse en un ejemplo de lo que ahora nosotros podemos imitar. Y esto fue la fe de esta gente. La fe de esta gente. Dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de tratar el primer ejemplo, el autor cita este aspecto acerca de la creación del universo. La primera cosa en que el escritor ve la operación de la fe en el caso de los que ya no están y de nosotros que ahora estamos, es en el hecho de creer sinceramente que la creación, todo lo que es este mundo terrenal y lo que está fuera de este mundo, de este nuestro planeta, hermanos, fue hecho por la mano poderosa de Dios.
Este escritor está presentando aquí pues cómo, en referencia al Génesis, Dios llevó a cabo la creación de todo el universo, y lo que queda claro es que todo lo que existe en este mundo y lo que hay fuera de este mundo no es producto de la casualidad, ni del desarrollo de células inteligentes que produjeron vida, ni de ningún orden o inteligencia que se haya producido por sí misma en un acto espontáneo. No, hermanos. Ciertamente que por el lado científico, pues no se tienen o no se puede demostrar que la Biblia sea cierta. En ese aspecto no. Es por eso que resulta entonces más obvio y natural creer, porque la ciencia se equivoca, porque eso es una cuestión humana. Es mejor ir por el lado de la fe y creer que existe un ser superior, un ser inteligente y poderoso que produjo todo lo existente. Y es exclusivamente y solo por la fe y mediante la fe que es posible creer, entender y aceptar que Dios es el creador de todas las cosas. Muchos científicos han hecho muchos estudios, muchas pruebas, y vienen a avalar el hecho de la fe, esa fe que cree que lo que Dios hizo es todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros. En muchos aspectos la ciencia ha venido a corroborar que la Biblia tiene la razón. Y aún con todo y lo que puede ser el corazón incrédulo de una persona dedicada a la ciencia sin consultar a Dios o sin tener en cuenta a Dios, han tenido que reconocer que sí hay algo, aunque no quieran decir que es Dios, que hay algo más allá de lo que es la ciencia, que fue lo que hizo posible que las cosas existieran. ¿Sí? Así es, hermanos. Por eso es que nosotros creemos en Dios, pero creemos en su palabra. Creemos que todo lo que la Biblia dice es así, porque es la verdad y lo recibimos como palabra de Dios. Creer en Dios como creador es más fácil que aceptar todos los aspectos complicados de la ciencia, porque muchos de esos siguen siendo teorías nada más, no hechos comprobados. Mientras que la Escritura, a través de la fe, hermanos, nos guía a un paso, a un nivel, a un proceso, a una posición en la que es más fácil creer en este Dios, y en este Dios todopoderoso, todo suficiente, como creador de todas las cosas. La fe es la que nos lleva al terreno de la aceptación del poder de Dios, porque es esto lo que esta fe hace o nos hace creer. Y el fundamento de esta fe que cree, como ya he dicho, son las Escrituras, porque es en ellas que tenemos el registro fiel y veraz de que este Dios todopoderoso es el único hacedor de maravillas y sin duda alguna, hermanos, el creador de todas las cosas. De modo, dice entonces el escritor, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve es el mundo material. Esto que tenemos aquí, esto palpable, esto es lo que se ve. Esto se hizo, dice, de lo que no se veía. Y lo que no se veía es la nada, de la cual Dios hizo el mundo material que ahora vemos. Dios, hermanos, no necesitó de material primario o de materia prima, no necesitó de una base existente para decir, tengo con qué comenzar. No, Dios dijo, hágase, y se hizo desde el mismo Génesis 1, verso 3, usted puede leer en adelante, cuando Dios planeó cómo iba a ser la creación, empezó a hacer las cosas y ordenó, hágase, y dice la Escritura, y se hizo. Dios no tuvo necesidad de tener algo a la mano para empezar, no, Dios, es poderoso, y Él hizo posible que las cosas surgieran de la nada. La nada, en todo caso, fue lo que Dios usó para crear las cosas existentes, y es por esta fe, hermanos, que aceptamos y creemos sin duda alguna en el relato bíblico con respecto a la creación de Dios, de que Dios fue el creador, tal como lo encontramos en el libro del Génesis. Verso número 4. Luego de asentar pues el escritor y usar este aspecto de la creación como una cuestión que ahora va a reflejarse en la persona de un ser humano,
Bueno, el escritor deja claro pues que la fe sigue siendo un elemento necesario, no solo para creer que una creación o nuestra creación, la creación en general, es producto del poder de Dios, y eso es lo que nos dicta la fe verdadera, la confianza absoluta, sino ahora nos deja un ejemplo humano y procedemos a ver un ejemplo humano para ver acerca de esta fe que le he estado tratando hasta ahora en el verso 3. Verso número 4. Por la fe, dice entonces, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Luego de dejar claro que es por la fe que confía, y confía en absoluto en las Escrituras, pues es el único relato confiable y verídico que testifica de Dios como el hacedor de todas las cosas, ahora el escritor cita el primer ejemplo en esta lista de personas que vivieron mediante una fe real y una fe convincente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice entonces el verso 4, que Caín. Si vamos a Génesis 4, no lo vamos a buscar, solo lo quiero citar. Si vamos a Génesis 4, vemos que tanto Abel como Caín, ambos, trajeron ofrendas a Dios. Ahí se usa la expresión ofrendas. Trajeron ofrendas a Dios. Dice Abel trajo lo mejor de sus ovejas, pero dice que Caín también trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Pero lo que Génesis nos dice es que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel, pero no con agrado la ofrenda de Caín. Y aquí en Hebreos, el escritor, haciendo mención a este evento en Génesis, dice que el sacrificio, ya no habla de una ofrenda, sino del sacrificio que Abel ofreció fue más excelente que el de Caín. La expresión más excelente indica de mejor calidad y de mayor valor. La expresión más excelente, aquí en el verso número 4, hablando de la ofrenda o el sacrificio de Abel, la expresión más excelente indica de mejor calidad y de mayor valor. Y el escritor de Hebreos dice entonces que fue así por la fe de Abel. La diferencia tan marcada entre los dos sacrificios no radicaba en la naturaleza de lo que Abel y Caín trajeron y ofrecieron a Dios, porque uno trajo lo mejor de sus ovejitas y el otro simplemente dice que trajo una ofrenda del producto de la tierra, porque era un agricultor, probablemente Caín. La diferencia entre Abel y Caín no radicaba entonces en la naturaleza de lo que Caín y Abel ofrecieron, sino más bien en que Abel sí tenía fe, mientras que Caín no la tenía. La diferencia entre Abel y Caín fue de actitud, es decir, de fe. Abel mostró una mejor disposición al ofrecer su sacrificio, lo cual es muchísimo mejor que el sacrificio mismo. Abel fue aceptado por lo que Dios vio en él, más importante sin duda alguna que lo que Dios vio en Caín, que ofreció algo materialmente. Por lo cual, dice entonces el escritor, alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue reconocido como justo independientemente de su ofrenda, y la razón de esto, sin duda alguna, como lo estamos viendo aquí, hermanos, es la fe de Abel, no su ofrenda, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dice entonces el escritor, verso número 4, la palabra para ofrenda en el original hebreo es torón, que incluye toda clase de ofrendas y que podía aplicarse a todo tipo de ofrendas presentadas. Por eso es que en el Génesis, cuando vemos ahí que Abel y Caín trajeron, habla de ofrendas. Uno y otro trajo una ofrenda, esa es la expresión dorón, que incluye toda clase de presentes, todo tipo de ofrendas, ya sea animales, vegetales, etc. Dios aceptó las ofrendas de Abel. Dios no demandó de Abel que le trajera un animalito, ni de Caín que trajera una ofrenda vegetal. Los dos trajeron una ofrenda a Dios, pero Dios aceptó las ofrendas de Abel, y la razón que se da en Génesis es porque miró, dice, con agrado, primero a Abel y en segundo lugar a su ofrenda. No, Dios no vio primero la ofrenda de Abel. Lo que Dios vio fue a Abel y lo que había en el corazón de Abel. Y esto que había en el corazón de Abel fundamentalmente era una fe muy particular en su corazón, cosa que Dios no vio en el corazón de Caín. Por eso es que la ofrenda de Abel fue recibida y la ofrenda de Caín no fue aceptable. Y muerto, dice entonces el escritor, aún habla por ella. En general,
La postura al respecto es que lo que dicen muchos teólogos es que es la sangre derramada por Caín de su hermano Abel la que habla. Según dicen algunos, no es la sangre. Pero aquí, de acuerdo al contexto, hermanos, lo que está hablando no es la sangre de Abel, sino es la fe de Abel. La sangre se derramó. Eso lo sabemos porque Caín lo llevó al campo y allá dice, se levantó contra su hermano y lo asesinó. Pero no es lo que el escritor está citando aquí al final cuando dice que y aún muerto, aún habla por ella, porque de lo que está tratando aquí el escritor en el verso 4 de Hebreos 11 no es de la sangre derramada de Abel, sino de la fe de Abel que lo caracterizó y por lo cual su ofrenda, de acuerdo al texto en Génesis también, fue aceptada la ofrenda porque lo primero que Dios vio fue a Abel y su fe y después la ofrenda presentada por él. Entonces, cuando dice y muerto aún habla por ella en general, pues no es que la sangre es lo que habla, sino es la fe. Es la fe de Abel la que es la que el escritor está citando acá. Aún después de muerto, el testimonio de su gran fe sigue hablándonos ahora a nosotros, para que nosotros imitemos su ejemplo. Eso es lo que está diciendo el escritor. Aún muerto, lo que nosotros podemos ver es la fe que este hombre tuvo y lo caracterizó como un hombre agradable a los ojos de Dios. Entonces, lo que el escritor está diciendo es que ahora nosotros podemos imitar no la sangre de Abel hablando, sino la fe de Abel obrando. Eso es lo que Dios a través del escritor nos está diciendo acá. Imitemos la fe de Abel. Y eso es lo que estamos tratando de encontrar acá. Ahora nosotros, para que podamos ser imitadores de estos buenos ejemplos, debemos también, igual que Abel, en cierto modo, hermanos, procurar también ser verdaderos adoradores, verdaderos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual Dios nos está llamando para resplandecer cada día, de manera que todos nosotros también seamos personas que traigamos nuestros sacrificios, tal como lo hizo en su momento Abel, un sacrificio, pero de acuerdo a la postura bíblica en el Nuevo Testamento ya no se requieren animalitos o vegetales, no. Pablo dice en Romanos 12:1, es un texto muy hermoso, hablando acerca de este tipo de sacrificios, dice así la escritura en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren a lo que Dios nos está llamando a hacer. Nos está llamando a ofrecerle un culto especial. Nos está llamando a ofrecerle un culto particular. Un culto muy especial, muy del corazón. Y lo que la Escritura dice es que lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios es nuestra vida. Somos nosotros en cuerpo, alma y espíritu rendidos a Dios. Tratando de servirle, tratando de vivir para Él, honrándolo a Él, trayendo gloria a su nombre por nuestra conducta, nuestro buen testimonio. El buen testimonio de un cristiano siempre, hermanos, va a persistir. Es lo que el escritor al final habla acerca de Abel y es lo que se debería de aplicar a nuestra vida. El buen testimonio de un cristiano siempre va a persistir y a influir en la vida de otros, aún después de su muerte, ¿verdad? Yo conozco de hermanos en la fe que fueron grandes personas, ¿verdad? Tal vez no fueron un Pablo, un Pedro, un Abel, un Enoc, como vamos a ver ahorita. Simplemente fueron personas que se caracterizaron por servir a Dios de corazón con todas sus deficiencias humanas y que dejaron un gran testimonio y un ejemplo a imitar. Así es de que, hermanos, tratemos de hacerlo porque eso es lo que el escritor está tratando de revelar a través del ejemplo de esta persona, Abel, que al final lamentablemente murió de una forma terrible, pero su fe es lo que se está aquí ejemplificando, su fe es lo que se está aquí mostrando y revelando para que nosotros ahora podamos decir, yo quiero tener una fe así también. Verso número 5. Tenemos en este verso una referencia a Enoc, en Génesis capítulo 5, como otro gran personaje de la fe. La experiencia de Enoc fue también un resultado de la fe y encontramos que para el escritor de Hebreos el testimonio de Enoc fue tan impactante que su vida de fe lo llevó
a caminar, dice ahí en Génesis 5, 22 y 24, porque en esos dos versos de Génesis 5, 22 y 24 se menciona el hecho de que no caminó con Dios. Eso lo llevó a una experiencia de intimidad con Dios, de una relación tan estrecha con Dios, tan cercana con Dios, hermanos, que en un tiempo tan, digámoslo de esta forma, tan primitivo, en estos aspectos, hermanos, alguien como Enoc o como Abel pudieran, hermanos, encontrar que eligieron vivir una relación con ese Dios verdadero de esta manera. Y es increíble, hermanos, porque ellos no tenían la luz de la revelación como usted y yo ahora la tenemos. Por eso, hermanos, mire, disculpe estos paréntesis que hacemos, pero me parece tan ad hoc o apropiado decirle, como se dijo hace 8 días, hermanos, pues es que es inaceptable que en este tiempo de tanta facilidad evangélica salgamos con tantas tonterías, o salgan muchos con tantas tonterías para decir, no, yo no puedo estar acá, yo no quiero ya, y se vayan, porque, hermano, si gente como Abel y gente como Enoc pudieron decidir para ellos en un tiempo tan complicado de tan escasa revelación de Dios a su vida, elegir una vida agradable a los ojos de Dios, usted y yo, hermano, no tenemos de verdad excusa ni pretexto para no vivir vidas agradables a Dios. De verdad que no, hermano. Cierro paréntesis. La expresión caminó con Dios indica la disposición voluntaria y sincera de Enoc de vivir cada día agradando a Dios en un tiempo en el que sin duda alguna se requería una gran fe. Una gran fe para que un hombre creyese en Dios y además en las circunstancias en que Enoc viviera para agradar a Dios. Esta forma tan particular de vida de Enoc fue la razón primordial de que Dios lo tomó y se lo llevó en cuerpo, alma y espíritu para no ver muerte como los demás mortales. Porque Dios así lo determinó. Y bien cabe decir aquí que toda una vida de fe y obediencia no necesariamente, hermanos, al final tiene una recompensa tan singular. No, hermano, usted y yo podemos decidir vivir una vida agradable a Dios y ser un Abel moderno o un Enoc moderno y al final no tener un final, valga la repetición, hermanos, un final como el de Enoc, probablemente un final como el de Abel. No digo que nos asesinen, sino un final tal vez no deseable. Porque cuando pensamos en cómo moriremos, bueno, no pensamos, ay, me van a matar por ahí de un balazo, ¿verdad? O me van a secuestrar y no va a aparecer mi cuerpo, o voy a morir con una enfermedad terminal terrible y mi cuerpo se va a ir consumiendo poco a poco. Tal vez no pensamos eso, ¿no? Yo quisiera estar sentadito ahí o acostado en mi cama y ahí llegar al final, ¿verdad? Tranquilo, como le ha pasado a mucha gente, pero bueno, usted y yo sabemos que eso no siempre sucede. Así es de que el hecho de que vivamos una vida de confianza en Dios, de fe plena en el Señor, no indica, hermano, que al final usted tendrá una experiencia como la de Enoc. No. Somos llamados a una vida de fe genuina, aunque al final de esta vida no haya un buen final, o un final como el que quisiéramos. Pero somos llamados a vivir una fe genuina, una entrega total, una confianza absoluta en Dios. Eso es a lo que sí somos llamados. Y el resultado de ello no debe ser creer que Dios tiene la obligación de darme entonces un buen final, porque Dios no tiene esa obligación. En eso también se aplica la voluntad y la soberanía de Dios. No tiene la obligación de decir, como me serviste bien, viviste para mí, me honraste y me glorificaste, no vas a sufrir. No, hermano, Pablo fue un hombre que sufrió y usted y yo lo sabemos. Un hombre que entregó su vida y se entregó por completo a la obra de Dios y al final le cortaron la cabeza. Enoc, de acuerdo a Génesis 5, tenía 65 años cuando luego de engendrar a Matusalén decidió vivir el resto de su vida para agradar a Dios. Y todos los años que él vivió fueron 365 años. Si hacemos las cuentas, entonces él tenía 65 cuando él dijo, no, yo voy a caminar con Dios. Y murió no murió, se lo llevó el Señor a los 365 años de edad. ¿Cuántos años caminó con el Señor? 300 años, hermanos. 300 años determinado a vivir de la mano de Dios, agradando a Dios, glorificando a Dios en su vida. Y nosotros, hermanos queridos, yo le pregunto a usted, ¿vivimos agradando a Dios? ¿Cómo lo agradamos? ¿Cuánto lo agradamos?
Y si la respuesta es, pastor, yo no agrado a Dios, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no lo está agradando? ¿Por qué? Valdría la pena hacer un examen de nosotros mismos, ¿verdad? Detenernos y evaluar si realmente, hermanos, no digo que no conozcamos a Dios, evaluar cuál es la razón de este retraso, de esta pasmadez espiritual. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Yo creo que deberíamos hacer un alto y examinarnos, voltear la mirada hacia adentro de nosotros mismos y decir, bueno, pues estoy siendo perezoso, estoy siendo negligente, estoy dejando todo para después, desidioso, estoy dándole prioridad a las cosas de este mundo cuando entiendo aquí y aquí que la prioridad debe ser Dios y su reino. Así de que ordene su vida, hermano, haga un alto y reordene su vida, priorice las cosas en su vida, porque la prioridad debe ser Dios y después de Dios lo que usted quiera. Verso número 6. La observación sobre Enoc y el hecho de que él agradó a Dios ha traído a nuestro escritor a establecer un principio general acerca de la fe. Y este principio general es el siguiente. Pero sin fe es imposible, dice el verso 6 al comienzo, agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el principio al que el escritor de Hebreos ha llegado como resultado de observar la fe de Enoc, la fe de Abel. En los casos que ya vimos de Abel y Enoc, ambos fueron un modelo de una fe genuina, perseverante y que produjo en la vida de ambos delante de Dios que lo agradaron. Los dos tuvieron una fe profunda, una confianza total en las promesas de Dios, aunque al final uno fue asesinado, como ya lo vimos, y por su hermano, y el otro fue llevado vivo a la eternidad. Ambos, no importando cuál fuera el final o cómo fuera el final, los dos alcanzaron el agrado de Dios. Y esto es lo que el escritor está diciendo aquí en este verso 6. Sin fe, la fe como Abel, la fe como la de Enoc, sin esa fe como la de Abel y Enoc, ninguna persona, quien sea, dice el escritor, puede agradar a Dios. Así es. Y cuando digo sin la fe como la de Enoc y sin la fe como la de Abel, no estoy diciendo, hermano, y no estoy hablando, y vuelvo a lo que ya dije desde un principio, no estoy hablando de si su fe es como la de un grano de mostaza o como la de un hueso de aguacate. No, hermano, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de la calidad de su fe, simplemente de una fe real. De eso estoy hablando, de una fe que permanece, que está en nosotros, de una fe que nos hace creer en Dios y en su palabra, permanecer en ella, decir, esto cuando lo leo, esto es verdad. Cuando yo leo la palabra de Dios, no la dudo, no la pongo en tela de duda, no digo, ¿quién sabe si esto es real? No, yo no estoy leyendo un cuento de Walt Disney, no estoy leyendo un bonito chiste, una telenovela, no estoy leyendo TV y novelas, no, hermano, no estoy leyendo la Biblia, y cuando leo la Biblia yo debo tener la plena seguridad de que esto es lo que Dios me está diciendo y lo debo aceptar. Y para esto se requiere esta fe, la fe de Abel, la fe de Caín, que son los modelos, los ejemplos que apenas estamos viendo. Sin esa fe, quien sea, no puede agradar a Dios. Y no solo no puede, sino que, como bien dice el escritor, es imposible agradar a Dios. Dos cosas, finalmente, son las que este autor dice que esta fe genuina debe manifestarse. Dos son las cosas en las que la fe genuina, como la de Abel y la de Enoc, debe manifestarse. Número 1, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hoy vivimos en un tiempo en que a muchos les ha dado en negar la existencia de Dios. Las frustraciones, las decepciones de la vida, los fracasos, las pérdidas emocionales, las pérdidas económicas y afectivas, el divorcio, la muerte de un ser querido, han orillado a muchos a culpar a Dios de todo lo que les ocurre, siendo que Dios es el menos culpable de todos los problemas que ocurren en el mundo. Pero es Dios a quien se le señala como tú por tu culpa, y se le culpa de todo, y el resultado obvio es que deciden negar entonces la existencia de Dios. Si Dios existiera, no me hubiera esto. Si Dios existiera, hubiera hecho esto. Eso es lo que pasa. Dios es el culpable de todo, en esta perspectiva, ¿verdad?
de gente que no conoce a Dios y aún gente que dice ser cristiana, muchas veces tristemente, pero bueno, ya lo vimos, probablemente nunca han conocido a Dios de verdad. Nadie que busca a Dios con la finalidad de encontrarle, sinceramente de corazón, puede hacerlo, si duda de su existencia, si al final, por alguna razón X, la que sea, prefiere elegir que Dios no existe. Pues toda persona necesita primero aceptar la existencia de Dios en vez de negarla, porque es a quien necesita encontrar, de lo contrario, solo está perdiendo su tiempo. Como hemos dicho, mucha gente está en los templos, mucha gente le gusta convivir con los cristianos, a mucha gente le gusta convivir con gente como usted y como yo. Le gusta estar en los templos, ¿verdad? Cantando, le gusta mucho todo eso, pero ¿sabe qué? Lo menos que quiere es un compromiso real con Dios. Puede decirme hermano, hermanito, pastor, no, como quiera. Y podría ser que yo le dijera en respuesta, hermano, hermana, porque yo no veo su corazón, porque creo que es mi hermana, aunque tal vez no sea ni mi prima o mi primo, ¿verdad? Pero bueno, le puedo decir hermano, hermana, no pierdo nada con decírselo, porque creo muchas veces que usted es mi hermano y mi hermana, pero probablemente no lo sé. Pero lo que el escritor está diciendo aquí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y esta es la segunda cosa. Toda persona que busca a Dios debe creer primero que Dios es real. No puedes pensar en convivir con la gente que cree en Dios cuando tú no crees en Él, porque solo estás perdiendo tu tiempo. La segunda cosa entonces es que el hombre que se acerca a Dios debe creer que Dios es galardonador, dice, de los que lo buscan. Dios es justo. Y bajo esta verdad, entonces es necesario que comprendamos que Dios recompensa bien a los que se acercan a Él con la intención de conocerlo. Y la recompensa es la vida eterna. Pero aunque no está explícitamente descrito en el texto que estamos examinando en el verso 6, aunque no está explícito ahí, de manera implícita podemos decir, porque la Escritura lo enseña también, que así como aquellos que buscan a Dios serán recompensados con la vida eterna, que es el regalo que Dios ofrece. Dios no está ofreciendo una casa en las lomas, Dios no está ofreciéndote un carro, un BMW, un Mercedes-Benz de último modelo porque te acerques a Él. Dios no te está ofreciendo que te va a ir bien en los negocios o que vas a ser millonario, te vas a sacar la lotería, vas a soñar con los números del melate. No, Dios no te está enseñando ni te está diciendo que ese va a ser el resultado de que lo busques a Él. No está hablando, esto no es el tipo de recompensa que Dios ofrece. La recompensa de Dios a todo el que lo busca es la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Ese es el regalo de Dios, la vida eterna. Esa es la recompensa de Dios. Pero aunque, como le decía, no lo dice el texto, pero lo dice la Escritura, quienes no lo buscan también tendrán su recompensa. Aquí está hablando del que viene a Dios, debe creer que Dios es real, por eso lo busca. Y si lo busca, y lo busca de corazón, entonces, dice el texto, será galardonado. Y el galardón, el premio, la recompensa, hermano, amigo que nos escucha, que nos ve, no es nada material, es la vida eterna. ¿Cuánto usted podría pagar por la vida eterna? Mire, nada, ni juntando todo el dinero del mundo podría ofrecérselo a Dios y decirle, te la compro, porque no le alcanzaría para un segundo, si es que pudiéramos hablar de un segundo de eternidad. No le alcanzaría, no sería suficiente, mucho menos si tratamos del asunto de la eternidad, en todo lo que esta es como la recompensa que Dios ofrece. Entonces, de nuevo, y con eso vamos terminando, la recompensa para el que busca a Dios, creyendo que Dios existe y lo busca de corazón, es la vida eterna. Pero aunque no está explícitamente descrito en el texto de Hebreos, como Dios es justo, ¿sí?, justo al pagarle al que lo busca con la mejor recompensa de todas, que es la vida eterna, también será justo para dar su recompensa a aquellos que no solo lo niegan, sino que además voluntaria y conscientemente le cierran su corazón y dicen, no quiero nada contigo. Nada contigo, es más, no existes y para mí
no eres nadie. ¿Sí? También ellos tendrán su recompensa. Y sí, como dice el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, pensemos en esto. Vamos a estar hablando de todo esto, este es capítulo 11, apenas lo comenzamos hoy, pero tengamos presente lo que el escritor dice al principio de este verso número 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos venir y decir que podemos agradar a Dios si estamos viviendo una vida ajena a la fe que Dios quiere ver en nosotros. Y de nuevo, hermano, Dios no espera en usted la fe de una sandía enorme o de un pequeño, una pequeña semilla de mostaza o de un tamaño de una hormiguita, ¿no? No es a ese tipo de fe, al tamaño de fe que Dios se refiere, sino a una fe verdadera. La que sea, como sea. Una fe verdadera que confía, que aguarda, que cree. Porque eso es lo que dice el Señor. Mateo 21:22. Todo le será posible. Y la respuesta de Dios, hermano, vamos a verlo, porque vamos a estar hablando de esto todas las veces y voy a estar repitiendo esto como disco rayado todas las veces necesarias. La respuesta de Dios es soberana para usted y para mí. Amén, hermanos. Ojalá que sí. Bendito sea Dios. Vamos a orar y con eso cerramos. Amado Padre, en esta tarde damos gracias porque nos dejaste, Señor, leer tu palabra una vez más y aprender, Señor, que la fe es importante como un elemento distintivo del Hijo de Dios con su Dios, con su Padre. Nosotros, Señor, creemos en ti y creemos porque hemos llegado a tener una relación personal contigo a partir de aquel día que te conocimos y creímos en ti como Señor y Salvador. Has puesto una fe, Señor, distintiva en nosotros, que nos identifica como tuyo, Señor, y que tú quieres, Padre, ver actuando, creyendo, confiando, esperando en ti, Señor, absolutamente la respuesta que nosotros pedimos, Señor, en todos los aspectos de la vida, pero esencialmente, Señor, creyendo en que tus promesas eternas en el plano de lo espiritual, Señor, son seguras, porque tú eres Dios. Amado Dios, gracias por permitirnos este día aquí en la compañía de mis hermanos, aún a la distancia, pero sabiendo, Señor, que de todo corazón hemos abierto nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra y que seas tu Espíritu de Dios quien nos las recuerde cada día durante esta nueva semana que estamos apenas comenzando. Muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Si Dios lo permite, aquí nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.